Hola, bienvenidos a este octavo vídeo de la colección de vídeos de Magna Ciencia. Vamos a hacer un break, no vamos a hablar o a continuar con el capítulo 6, que era lo previsto, sino que vamos a hablar de un tema que fue tratado en el blog de la Ciencia Perdida, y que fue el artículo más reblogueado de todos. Es un artículo que escribió don Alberto Borràs Gavarró, titulado Hormuz, mito o realidad, donde abordamos el descubrimiento del Hormuz, que sin duda, y después de mi investigación, es el principal descubrimiento de la historia de la ciencia proscrita. Este es un descubrimiento que nos permite encontrar por fin un puente entre la antigua alquimia y la ciencia moderna. Bien, este artículo, como digo, fue muy reblogueado y al principio me causó una sensación un poco desagradable, porque estaba viendo de que había mucha gente que estaba sacando conclusiones muy fuera del contexto de lo que verdaderamente se estaba explicando. Esto, por un lado, me parecía una falta de respeto hacia las personas que habían hecho esta gran investigación, que a continuación voy a ir presentando en este relato de manera muy resumida y voy a ir muy rápido. Pero también pensé que todo ese imaginario, sobre este tema, tenía que responder a una lógica o algo que tenía que tener algún sentido. Y esto voy a intentar de explicarlo brevemente en esta exposición que voy a realizar. Bien, para situarnos en el origen del Hormuz, nos debemos situar y explicar el primer actor de esta historia. En los finales de los años 70 hubo un señor que se llamaba David Hudson. Era un señor que vivía en Texas, era un agricultor que era muy rico porque tenía muchas extensiones, y era un hombre, dicho por él, de muy poca cultura, era un hombre con un patriotismo muy fuerte, que en ese momento había entrado Jimmy Carter al gobierno de Estados Unidos. Él estaba muy en contra de Carter porque consideraba que la inflación se estaba disparando muchísimo. Así que, bueno, pues decidió entrar dentro del negocio de seguir explotando las minas de oro que habían caído en desuso o ya no se explotaban desde hacía un tiempo. Entonces, bueno, él tenía ciertos conocimientos de química que él había aprendido de la agricultura, porque en sus campos había tenido un problema por exceso de sodio que se llama el problema del alcalí negro, que tampoco ahora creo que sea muy importante, pero era un hombre que a lo largo de su vida había ido aprendiendo química por su cuenta, y a pesar de odiar la física y la química cuando iba a colegio, parecía que esa asignatura de química le iba persiguiendo a lo largo de su vida. Bueno, este hombre se tiró al negocio del oro, compró una antigua mina. El oro se explota a través de lo que se llama un proceso de lixiviación por cianuro. Se tira cianuro a unos minerales que se van extrayendo, y entonces el cianuro lo que va haciendo es va atrapando esos minerales, y conforme los va atrapando, pues los va lixiviando, y después esos minerales de oro y de otros elementos preciados se extraen del cianuro. Bueno, es un proceso medioambientalmente muy costoso, muy contaminante, pero es el proceso que hoy en día se utiliza mayoritariamente. Entonces, Hudson se encontró, para su sorpresa, que conforme iba pasando el tiempo, cada vez más estaba extrayendo del interior de la Tierra un mineral blanco que no era ni oro, ni plata, ni nada parecido, y que simplemente cada vez, al ser más cantidad, estaba, digamos, ensuciando las tierras o los minerales que se denominan black sands, y para eso les recomiendo muchísimo que vean el vídeo anterior, que aparecerá en la descripción del vídeo. Hoy van a ver vaya a ser bastante necesario que varios de los vídeos y de los textos que voy a hacer referencia en la descripción del vídeo sean, digamos, vistos por parte de ustedes. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Entonces, Hudson se encontró con la sorpresa de que cada vez tenía más este mineral blanco. Entonces, Hudson se fue a la Universidad de Dallas, contactó con un físico y le preguntó, pues, qué era esa misteriosa sustancia que acababa de encontrar. Entonces, ese químico solamente fue capaz de determinar que un 2% de esa sustancia era aluminio, hierro y silicio, si no recuerdo mal, pero el otro 98% de esa sustancia blanca no era detectable por ningún espectrómetro. Es decir, era una materia que no estaba en la tabla periódica. No encontraba qué materia estaba constituida. Entonces le mandó a Hudson una factura de $13.000, le dijo que si se gastaba $350.000 podía llegar pues a
tener mejores resultados, pero Hudson obviamente con una factura tan grande pues decidió investigarlo por su cuenta. Entonces los granjeros de la zona que habían antiguamente sacado oro de ahí le dijeron: mira David, probablemente lo que hayas encontrado son elementos del grupo del platino. El platino es un elemento que está al lado del oro, tiene número atómico 78, y aquí es importante que se fijen en este gráfico que a continuación va a aparecer, donde pueden ver que los elementos del centro de la tabla periódica, el iridio, el osmio, el paladio, el rutenio, el rodio, son elementos muy preciados y muy escasos en nuestra Tierra, ¿no? Hasta el punto de que hay un elemento, que es el tecnecio, que ha desaparecido completamente, es decir, no se encuentra tecnecio de forma natural en la Tierra. Hay que producirlo de manera artificial utilizando aceleradores de electrones o utilizando algún tipo de residuo nuclear. Hudson, le dije, era un hombre, como digo, muy inculto, nunca había oído hablar la palabra iridio, osmio y tal, pero era un hombre que estaba dispuesto a llegar al final del problema, ¿no? Entonces, cuando se leyó este libro, que era un libro muy grueso, era un libro que había sido traducido por parte de científicos israelíes al inglés de antiguos libros soviéticos, es decir, el tratamiento de estos minerales y estos elementos tan críticos se hace esencialmente en Sudáfrica, en Rusia y también en parte en Canadá. Las minas de rodio, por ejemplo, son todas propiedad de los militares, es decir, son elementos muy críticos, muy valorados, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se les empezó a encontrar utilidades totalmente críticas. Están presentes en los teléfonos móviles, en los catalizadores de los coches. Bueno, tampoco quiero extenderme en esto, pero son elementos muy preciados, tan preciados como el oro. Entonces, Hudson le dijeron, bueno, probablemente hayas encontrado esto. Entonces, Hudson contrató con el mejor químico que había en ese momento en Texas, un hombre que había trabajado separando todos los metales habidos y por haber de la tabla periódica para Motorola, para todas las grandes empresas, y cuando le trajo el sustrato blanco, volvió a decirle: mira David, esto no responde a ningún espectrómetro de masas, pero obviamente estoy muy encurioseado con este tema. Entonces yo voy a tratar este tema de una manera personal, voy a investigarlo y dentro de un tiempo te mandaré una respuesta con lo que haya descubierto y te cobraré $60 por cada hora que dedique al tema. El hombre tardó 2 años en contestar. Y al cabo de 2 años le dije: mira David, aquí no hay ningún elemento de la tabla periódica, no hay nada, no sabemos lo que es, pero se nos ocurre algo que podríamos tratar de hacer. Lo que podríamos tratar de hacer es un método que utilizan los soviéticos que se llama evaporación fraccionada. La evaporación fraccionada lo que consiste es, estos elementos, no lo he dicho, son los elementos cuya temperatura de fusión es la más elevada. De hecho, el wolframio que está cercano ahí, el tungsteno, es el elemento que funde a la temperatura más alta, de manera que estos elementos funden entre los 5200 y los 5400 grados. Entonces, el sistema soviético lo que consistía era en hacer pasar estos elementos por un arco de carbono. Entonces, al pasar por este arco de carbono, bueno, pues se iban evaporando poco a poco uno detrás de otro. El hierro, por ejemplo, que era el primer elemento de alta temperatura que se evaporaba a los 3800 grados, pero pasados entre 60 y 80 segundos empezaban a evaporarse todos estos elementos por orden, es decir, empezaba evaporándose el rodio, el rutenio, el iridio, el osmio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Al darse cuenta de que ese material blanco que no habían podido analizar qué era, que no habían encontrado qué era, cuando aplicaban este método soviético de evaporación fraccionada, empezaban a aparecer el rutenio, el iridio, el osmio, etcétera, etcétera. Pero además, en unas proporciones que a continuación detallaré, que es que en una muestra de este hormus, esta sustancia blanca, se encontraba entre 4 y 6 onzas de paladio, entre 12 y 13 onzas de platino, entre 150 de osmio, 250 de rutenio, 800 de iridio y 150 de osmio, si no recuerdo mal. Puede ser que estas cifras estén un poco cambiadas. Comparen esto con el tercio de onza que se saca por tonelada en la mejor mina del mundo, que es una mina que hay en Sudáfrica. Es decir, este hombre había sacado nada más y nada menos que 2.200 onzas de estos elementos tan preciados, comparados con el mejor lugar del mundo, donde solamente se saca un tercio de onza. Es decir, él había descubierto un método por el cual
podía recuperar estos elementos tan preciados de una sustancia blanca que no los detectaba, pero que los detectaba cuando se hacía una evaporación, y además estos elementos sacarlos en unas proporciones tan sumamente superiores a la minería actual, que hubiera convertido a Hudson en probablemente uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, bueno, pues Hudson era muy prudente, este químico decidió, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 3 preparados con rodio, por ejemplo. Extraigo rodio de esta sal blanca y voy a hacer óxido de rodio, que es rojo, dióxido de rodio, que es blanco, y otro compuesto de rodio, que ahora no recuerdo mal, si no recuerdo mal, creo que era cloruro de rodio. Entonces, cuando hicieron estas sales y las pasaron a analizar espectrométricamente, su sorpresa, resultó de que no había rodio en ninguna de las 3 sustancias. Y sí habían elementos comunes de nuevo. Es decir, en la primera muestra, que tenía que ver óxido de rodio, en realidad se encontraron, si no recuerdo mal, pues hierro. En la segunda se encontraron silicio y aluminio, si no recuerdo mal. Y en la tercera se encontraron con otros elementos comunes, como creo que eran el hierro y el aluminio. La cuestión aquí es que habían hecho aparecer rodio por un método de evaporación, pero ese rodio, cuando lo habían tratado de utilizar químicamente, había desaparecido, se había convertido de nuevo en elementos totalmente comunes. Entonces Hudson estaba totalmente sorprendido y el químico le dijo, bueno, pues vamos a salir de dudas, vamos a comprar rodio, iridio y paladio extraído de minas y vamos a hacer el mismo proceso y vamos a ver qué ocurre. Entonces se les ocurrió hacer un proceso, esos procesos me permitirán que los explique muy rápido, pero son procesos habituales en este tipo de química en concreto. Vamos a hacer sales de cloruro de rodio, cloruro de rodio, cloruro de rutenio, cloruro de iridio, cloruro de osmio, y para su sorpresa, cuando hicieron estas sales y luego las intentaron detectar químicamente, volvieron a encontrarse de que ahí no había nada. Es decir, el espectrómetro de masas tan solo detectaba el cloro, pero no detectaba el metal. Es decir, habían comprado iridio, osmio y rodio, pero al hacerlo reaccionar químicamente con el cloro para hacer una sal, el espectrómetro de masas no detectaba esos metales en el cloro de la sal. Entonces nos encontrábamos con algo que parecía violar el principio de conservación de la masa de Lavoisier, que aparecía y desaparecía y que respondía a los elementos más preciados de la tabla periódica. Entonces Hudson no entendía nada y decidió, pues, por explicación de un amigo y por consejo de un amigo, empezar a estudiar alquimia. Y ahora me permitan que haga un breve apunte para hablar de alquimia, porque cada cosa que estoy hablando aquí merecería 1 hora de explicación. Voy a tratar de ser muy breve. En alquimia se trabaja básicamente con 3 principios y 4 elementos. Los 3 principios sería el azufre, que es el principio elevante. Luego tendríamos el mercurio, que es el principio pesado, vendría a ser un principio masculino. Esto es así porque el azufre puede reaccionar con el mercurio y hacer, digamos, neutralizarlo. El caso aquí es que el azufre alquímico y el mercurio alquímico no son el azufre nuestro y el mercurio nuestro, simplemente son principios elevantes y principios telúricos que responden a comportamientos de la naturaleza. El caso es que de la superimposición de estos 2 principios aparece el principio equilibrado, que es el principio de la sal. Entonces los antiguos alquimistas, todo esto lo explico, para decir que ellos lo que pensaban es que todos los seres vivos tenemos una energía vital, que yo ya en anteriores vídeos ya he explicado que es el famoso éter que buscaban los físicos, el famoso chi, el famoso prana, la shekinah de la cábala. Esto ya lo he explicado en anteriores vídeos. Entonces ellos creían que esa alma, esa parte imperecedera de toda sustancia viva quedaba almacenada en una sal. Entonces la sorpresa de Hudson cuando estudió esta alquimia fue encontrar que en los cerebros de los terneros, en los cerebros de algunos animales, se encontraba que había un 5% de elementos hormus, de elementos monatómicos. Entonces, por fin, Hudson empezaba a ver que lo que decían los antiguos alquimistas sobre el elixir de la vida, que era un polvo blanco, empezó a ver de que eso era lo que se encontraba, lo que se había encontrado en las minas cuando había intentado extraer oro. Es decir,
aquella cosa que de golpe y porrazo perdía su masa, no respondía a espectrómetros de masas, de golpe y porrazo volvía a recuperar su masa, era un rutenio, luego ese rutenio desaparecía. Es decir, toda esta historia que les he explicado, pues parecía ser muy parecida a la sal de los antiguos alquimistas. Trato de ser muy rápido en esta explicación. Voy a hablar ahora de otro personaje que no está explicado en el artículo del blog, pero que creo que es muy importante, que fue Schussler. Schussler fue uno de los grandes padres de la medicina natural de finales del siglo XIX. Schussler descubrió que cuando se hacían 7 calcinaciones a 12 sales elementales, como pueden ser el cloruro de calcio, el sulfato de... bueno, ahora no me acuerdo de las 12 sales, pero cuando se hacían 7 calcinaciones a estas sales comunes, estas sales se convertían en incombustibles, de manera que eran grandes remedios que, utilizados homeopáticamente, podían curar de riñón, de hígado, de prácticamente la práctica totalidad de las dolencias, ¿no? Entonces, como decían los antiguos alquimistas, parecía que en las sales tratadas estaban el supuesto elixir de la inmortalidad del que tanto hablaban. Bueno, he sido muy rápido, muy sincrético para explicar una historia de muchos años. David Hudson compareció en el año 95 para dar una conferencia y explicar todo esto. Y a finales de los años 80, David Hudson había realizado una patente súper completa donde había explicado el proceso de obtención de hormus a partir, o sea, de elementos PGMs a partir de hormus, donde en esta patente, como les digo, tan extensa, detallaba también la obtención de elementos monoatómicos a partir de plantas y demás. Este tema del hormus, como os digo, Hudson llamó prácticamente a la puerta de todos los grandes científicos de la época, y uno de los que llamó a la puerta fue al señor Harold Puthoff. Harold Puthoff había sido, junto a Ingo Swann, uno de los hombres que habían trabajado en un proyecto para la CIA de visión remota. Consistía en utilizar psíquicos para espiar a los soviéticos y obtener, que ha aparecido en un montón de documentales y que es un hombre que merecería también hacerle un vídeo de 3 horas para explicar todos los grandes descubrimientos. Ya se había encontrado anteriormente con algo parecido a esto, pero le llamó poderosamente la atención el hecho de que Hudson hubiera medido que en determinados momentos hay caídas del 44% de la materia. Es decir, se encontraba que a veces el hormus pesaba un 56% de lo que había pesado anteriormente y luego volvía a recuperar esa masa. Entonces, según Puthoff, ese 56% coincide con 4/9 partes. Entonces, 4/9 partes de pérdida de masa sería el cuadrado de 2 y el cuadrado de 3. Es decir, según Puthoff, lo que estaba observando era materia exótica, una materia que él teóricamente ya había postulado a partir de los postulados de un gran físico nuclear que se llamaba Andrei Sájarov, que fue mucho más conocido porque se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Bueno, este es un hombre, Andrei Sájarov, que a finales de los 60, entre otras cosas, y eso todavía no lo puedo demostrar, pero ya tenía la fusión fría, de la celda de fusión fría, que luego, 20 años después, descubrieron y anunciaron a bombo y platillo los científicos Stanley Pons y Fleischmann, de los cuales ya he hablado en anteriores vídeos y les dedicaré un vídeo exclusivo para hablar de la fusión fría. Pero Puthoff, desarrollando la teoría de Sájarov, había llegado a una conclusión muy clara. Lo que nosotros llamamos gravedad, lo que nosotros medimos como peso, en realidad es la forma como la materia interacciona con el campo de punto cero, con el éter primordial de toda la vida. Yo en el anterior vídeo les hablaba de un concepto que no exageraba cuando decía de que es la fórmula matemática más importante de la historia. Es una fórmula matemática que se llama la resonancia fonónica, que nos permite saber cuál es la temperatura de fusión o la temperatura por la cual un isótopo de un elemento se puede convertir en otro isótopo de otro elemento, ¿vale? Esto ya está explicado en un vídeo anterior, no lo voy a explicar ahora, pero sí decir de que el descubridor de esta resonancia fonónica, que era Joe Champion, hablaba de que en el momento en el cual se producía una transmutación nuclear fría, ocurría un fenómeno interdimensional, es decir, habían alteraciones en la masa de esa sal o de ese producto que en ese momento estaba transmutando, por ejemplo, de un sodio a un potasio por suma de un átomo de oxígeno. Esto está explicado en otro vídeo, no lo puedo aquí ahora extender, pero
estaba Hudson descubriendo de que la materia Hormuz tenía sobradas evidencias por parte de varios físicos teóricos de que había descubierto materia exótica, materia interdimensional. Esto, añadido al hecho de que cuando más en el interior de la Tierra iba, más elementos Hormuz se encontraba, le hizo pensar de que la materia en el interior de la Tierra se encuentra en un estado interdimensional diferente. Es decir, la materia en el interior de nuestro planeta está en la forma en que Harold Puthoff y Andrei Sájarov habían detectado como materia exótica. Materia que interacciona con el campo de punto cero para dar lugar a la gravedad de manera diferente a cómo lo está haciendo la materia que se encuentra en superficie. Alucinante. Yo creo que lo que estoy diciendo solamente hablando de David Hudson es simplemente alucinante, pero es que de verdad este tema da mucho de sí. En el año 2011, David Hudson, que era un hombre que siempre ha sido muy discreto, que gastó, como digo, ingentes cantidades en todo este tema, que es absurdo pensar que este hombre se pudiera inventar una historia tan completa como esta que he intentado resumir, y ya les digo que tienen que leer y ver algunos vídeos que son imprescindibles. En la descripción del vídeo se amplía muchísimo la información que aquí doy. Bien, pues en esta conferencia de reaparición de David Hudson en el año 2011 se encontraba sentado a su alrededor dos personas muy importantes que tomaron el relevo en la investigación del Hormuz de un siempre discreto Hudson. No olvidemos que Hudson solamente nos dejó como legado dos conferencias donde lo explicaba todo y su patente. Entonces estas dos personas eran Barry Carter y David Wolfe. David Wolfe es un personaje que en el año 2011 no, pero hoy en día es bastante conocido. Es un conocido nutricionista que aboga por la alimentación natural, pero que empezó y tiene muchos seguidores. En Facebook tiene, pues yo creo que 12 millones de seguidores, si no recuerdo mal, pero es alguien muy conocido en Estados Unidos por hablar de suplementos alimentarios y concentrados minerales de gran valor nutritivo. Pero en esa época Wolfe se encontraba estudiando el Hormuz, había estudiado profundamente la patente de David Hudson y había descubierto que cuando se daban pequeñas cantidades de Hormuz a las abejas, hacían una miel total y absolutamente diferente de la miel convencional, es decir, una miel mucho más oscura, con unas propiedades beneficiosas increíbles. Es decir, se encontraba que, bueno, pues todo lo explicado por Hudson en su patente, él lo había podido comprobar en varios de sus descubrimientos, ¿no? Wolfe reside en Hawái y ahí pues ha creado una empresa de suplementos alimenticios donde básicamente lo que explica son las grandes, increíbles propiedades que pueden tener estos preparados mineralógicos, ¿no? Otra persona que no fue tan famoso como Wolfe es un hombre que lamentablemente nos dejó hace 2 años, se llamaba Barry Carter. Barry Carter es autor de la página web donde hay más cantidad de información sobre el Hormuz que existe. Él administraba un grupo de Facebook también sobre esta temática y la web se llama subtleenergies.com, aparece en la descripción y ahí les dejo algunos enlaces para que ustedes mismos puedan ver los resultados en agricultura, sobre todo, de enormes beneficios que tiene el Hormuz en la agricultura. Por ejemplo, pues él ha investigado con bananas, con aguacates, con nueces, con todo tipo de plantas y de frutas y ha descubierto unas diferencias de crecimiento alucinantes. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria de que en los años 70 y 80 en México hubo un agricultor que se hizo muy famoso que plantaba y obtenía pues calabazas enormes, obtenía melones increíbles, obtenía tomates de 3 kilos. Entonces, bueno, pues este hombre, como digo, se encontró, y lo pueden ver en la página web, una gran cantidad de resultados de obtención de mejoras en agricultura, pero también cambios en la estructura del cerebro, patrones cerebrales que se mejoraban, mejoras en enfermedades. De hecho, no lo he dicho, pero David Hudson reporta que personas con linfomas de Hopkins se habían curado utilizando el Hormuz, y esto también nos enlazaría con las investigaciones de otros grandes científicos. Por ejemplo, George Merkel
del que hablaré también extensamente. Ahora solamente presento pinceladas porque no quiero hacer un vídeo muy largo. George Merkel descubrió que todos los seres vivos tienen pequeños cristales de los cuales las sustancias puras, como pueden ser los jugos muy purificados de aloe vera, están ricos de estos cristales de vida, de estas sustancias cristalinas de vida, de estas sales llenas de vida, de las cuales siempre nos habían hablado los alquimistas, ¿no? Bueno, he intentado ser muy rápido. Hay otro libro que quiero hoy recomendar, que es un libro de Chris Edmonds titulado Hormuz, Alquimia para los días modernos. Y creo que no se podía encontrar un nombre más apropiado para un libro como este. El libro es una primera colección de procesos para la obtención de Hormuz. Entonces, este libro de Chris Edmonds es un libro maravilloso, donde se detalla la forma de obtener Hormuz a partir de cobre y a partir de toda una serie de procesos, todos que bueno, pues, serían muy largos de explicar, pero hay un proceso que Edmonds describe que destaca muy por encima de los demás. Este proceso es un proceso por el cual en agua de mar lo que hago es subir su alcalinidad de la manera más brusca posible, que es utilizando hidróxido de sodio. Conforme voy subiendo su alcalinidad con hidróxido de sodio, se van formando un precipitado mineral. Cuando yo comparo este precipitado mineral con la evaporación de las sales, es decir, dejo evaporar la sal de mar, me encuentro que también hay diferencias no muy significativas, pero sí mencionables y no achacables a nada, que me permiten ver que aquí hay más elementos que aquí. Es decir, ahora en este gráfico, por ejemplo, pueden ver las diferencias en ppm en los sustratos extraídos por evaporación de agua de mar, comparándolos con los sustratos extraídos, ¿no? Y esto fue un sistema que desarrolló un granjero norteamericano llamado Arthur Ziegler. Este hombre era un gran seguidor, era un granjero de Arizona, que era un gran seguidor de las tesis de Maynard Murray. Maynard Murray había sido un hombre que a finales de los años 60 había desarrollado un proceso por el cual a partir del agua de mar o a partir del agua de mar evaporada irrigaba los campos y obtenía unas diferencias de crecimiento muy grandes, ¿no? Entonces este hombre, como he dicho, era de Arizona al Pacífico pues hay como 800 kilómetros y se hacía traer por tren el agua de mar para poder luego él hacer sus tratamientos. Escribió un libro y realizó muchas patentes para el reaprovechamiento del agua de mar en agricultura. El tema aquí es que, bueno, el agua de mar nos ofrece una gran cantidad de minerales y obviamente un aporte mineral a cualquier tierra siempre es beneficioso porque las plantas saben escoger aquellos minerales de los cuales están en carencia y poder con ello crecer. Pero es que aquí estamos hablando que el proceso de Ziegler, que es un proceso mejorado de Maynard Murray, estaba hablando de que también obtenía unos resultados en cuanto a crecimientos de plantas absolutamente sin parangón. Es decir, estábamos hablando de que los tomates se multiplicaban por 2 su volumen, las nueces, etcétera, etcétera. Es decir, Ziegler, que comercializa su sistema y su concentrado y que se llama Sea Crop, bueno, es un proceso, como les digo, muy simple, pues comercializa este sustrato mineral del cual pues, se puede, digamos, fertilizar los campos con una diferencia abismal. Los escépticos dicen que, bueno, que es un proceso de remineralización lógico, pero es que, claro, como les decía, hay demasiada diferencia como para pensar que solamente un aporte mineral esté dando lugar a tamaño crecimiento. Para terminar, decir que en la investigación de David Hudson sobre el fenómeno del Hormuz, se encontró que como esta materia no es detectable, se encontró en la posibilidad de que estuviera lo que se llama en estado de superconductividad por alto spin. La superconductividad es un fenómeno que los físicos han podido explicar solamente una parte de él, que es la superconductividad a baja temperatura. Cercano al cero absoluto, hay algunos metales que se convierten en superconductores, es decir, son metales que transportan la corriente eléctrica sin prácticamente resistencia.
El superconductor tiene una propiedad que es tremendamente sensible a los campos magnéticos, ¿vale? Es capaz de detectar campos magnéticos infinitamente más pequeños que el propio campo magnético de la Tierra. Es decir, son muy susceptibles a pequeñas variaciones del campo magnético. La física académica hoy en día no puede explicar por qué hay elementos que a temperaturas de 150 grados Kelvin, es decir, temperaturas bajas, pero muy por encima del cero absoluto, pueden superconducir. Es decir, no hay una teoría para explicarlo. Y el día que lo hubiera, recibiría inmediatamente el premio Nobel de Física, ¿no? Entonces, con todo lo que les he explicado, creo que ya pueden imaginarse de que los estados Hormuz, además de ser estados de que deben de tener todos sus electrones en el núcleo atómico, es decir, no reaccionan químicamente como si fueran gases nobles, además tienen la propiedad de superconducir. Esto es lo que llevó a Barry Carter, por ejemplo, a crear un sistema que se llama Magnetic Trap. Magnetic Trap consiste en coger un agua que contiene, o suponemos que contiene elementos Hormuz, y entonces hacerlos pasar por un vórtice magnético, el cual lo que hace es, al realizar este vórtice, acumular los elementos monoatómicos a partir de atraparlos con imanes potentes de neodimio. A continuación van a poder ver ustedes un vídeo que yo realicé en el año 2013 junto a unos amigos que replicaron el sistema Magnetic Trap de Barry Carter, donde pueden ver su funcionamiento. Vean este vídeo a continuación. Bueno, pues este sistema que veis aquí es la replicación de un sistema Schauberger, por el cual lo que nos interesa es el agua implosiva que va a salir por aquí. ¿Vale? Entonces yo voy a explicar el fundamento. Por aquí entra el agua, ¿vale? Por aquí entra el agua va a parar a este tubo, donde la mayor parte del agua sale, a través de, bueno, sale por una cuestión de presión, pero una pequeña cantidad de agua queda retenida en este punto de aquí, acércate un poco, que se vea, en esta puntita de aquí, de manera que aquí se genera una implosión y hay una parte de agua que sube para aquí. Entonces, cuando llega aquí, lo primero que se encuentra es con estos imanes de neodimio, acércate, el hecho de que haya un plástico es para evitar que el agua que pueda salir pueda afectar a los imanes y haga que se junten. Estos son imanes de neodimio, son muy fuertes y son norte-sur, norte-sur, norte-sur. Son 6, ¿vale? Son 6 imanes de neodimio. Entonces el agua, cuando llega aquí, el vórtice se encuentra primero con este campo magnético que lo estructura todavía más, y finalmente aquí podéis ver una bobina, que es una bobina fractal, bifilar, ¿vale? Esta bobina son 13 vueltas, y hay una bobina y otra bobina metida dentro, es una bobina bifilar, ¿sí? Cónica, como podéis ver, aquí la geometría fractal es importante. Entonces, el agua todavía se estructura más y al final lo que hace la parte implosiva sale por el centro, por este punto de aquí. Lo que nos interesa es esta agua de aquí, que es muy poca agua. De aquí se aprovecha muy poca agua, a lo mejor se aprovecha un 10% o así. Entonces, ahí si podéis ver, tenemos una fuente, porque aquí lo importante es tener agua de calidad. Entonces, al final lo que hacemos es, del agua de ahí, otra cosa muy importante es que tiene que estar para abajo, ¿vale? Tiene que estar para abajo y nosotros creemos que esto es por el campo magnético de la Tierra. El agua tratada con el vórtice de Schauberger a través de este sistema es mucho mejor si está orientada hacia abajo. Sí, creo que no me dejo nada, ¿vale? Pues esto es lo que vamos a probar ahora, porque esto es importante intentar probarlo también para obtener agua con Hormuz y otros tipos de sustratos del agua que pueden usarse luego después en agricultura o sobre todo en medicina, en terapias naturales, etcétera. ¿Vale? Pues este vórtice fabricado de manera de momento todavía en fase de estudio, pues es lo que ahora vamos a probar, ¿eh? Vamos a sacar agua de ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, esto simplemente es la bomba para que se vea. Porque, claro, tenemos que bombear el agua para que por aquí se forme el vórtice y salga. Por eso tenemos un taladro ahí para bombear el agua del manantial y ahora lo veremos. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Mira el vórtice, ¿eh? ¿Hay agua aquí?
o bombolles d'aire. Penso que inclús és més gruixut, el que passa que no es veu perquè l'aigua és més... No pot... Si ara injectes bombolles d'aire, es veuria més gruixut. Parece que está claro. Bien, como han podido comprobar en este vídeo, los elementos monoatómicos quedan atrapados y se extraen de manera pura en forma de gotitas. Bueno, este es uno de los procesos que Barry Karcher ha utilizado para procesos de obtención de oro monoatómico. Bueno, espero que este vídeo haya servido para, digamos, explicarles algo que es simplemente alucinante. Les recomiendo mucho y encarecidamente en esta ocasión de que más que nunca vean los vídeos y lean la documentación que está en la descripción del vídeo, porque ahí tienen ustedes un material simplemente alucinante para entrar en un tema que de manera muy sincrética he tratado de resumir lo más rápidamente posible y poniéndole la mayor pasión posible para un tema que verdaderamente pues es muy interesante. Que sepan que el Hormuz es un estado de la materia que probablemente en el interior de la Tierra, como descubrió David Hudson, la materia del interior de nuestro planeta esté en este estado Hormuz, en este estado de máxima densificación, en este estado interdimensional, donde no responde a las leyes químicas convencionales, no es detectable por espectrometría, y que estas sales de Hormuz, de elementos indetectables, pueden ser las claves de la conciencia y la piedra filosofal de la que nos hablaban los alquimistas. Por último, decir que en la segunda parte de la conferencia de David Hudson se habla de que esta sustancia blanca que él había estado durante tanto tiempo preguntándose qué demonios es esto, qué demonios es esto, qué demonios es esto, pues podría ser la sustancia blanca que se encontraba en el interior del Arca de la Alianza cuando se construyó el primer templo de Jerusalén. Hay bastante documentación y yo ahí, si me permiten, no voy a entrar porque lean la segunda parte de la conferencia de Hudson y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, pero hay muchas referencias en los antiguos relatos de los Anunnaki a esta misteriosa sustancia blanca que daba la inmortalidad. Es más, en el periodo bíblico en el cual Moisés sale de Egipto para volver a Israel, se dice que los egipcios vivieron durante mucho tiempo de una sustancia blanca que les caía del cielo. Esta sustancia blanca, el maná, para la sorpresa de Hudson, cuando se traduce maná al idioma moderno, se da cuenta de que en hebreo maná quiere decir ¿qué es esto? Y no deja de ser curioso que Hudson estuvo toda su vida preguntándose ¿qué es esto que he encontrado? ¿Qué es esto que he encontrado? ¿Qué es esto que no puedo detectar con los espectrómetros? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios? Pues esa pregunta que Hudson estuvo haciendo durante décadas resultó que era la pregunta misma que se estuvieron haciendo los israelíes cuando salieron de Egipto, si le hacemos caso al relato bíblico. Aquí, evidentemente, nos meteríamos en un tema que, como digo, yo no quiero entrar, porque yo lo que he hablado en estos vídeos es de ciencia y de alquimia, pero no hablo de especulaciones esotéricas, para mí muy razonables. Yo suscribo todas las palabras de David Hudson de la segunda parte de la conferencia, pero solo a nivel personal, pero decir que sí, que efectivamente no deja de ser muy curioso de que estos elixires de vida que tanto nos hablan los alquimistas, hoy en día, gracias a las investigaciones del Hormuz, le podemos dar una base científica plenamente explicable con el método científico moderno. Se trata de algo que viola el principio de conservación de la masa de Lavoisier, que no cuadra con nuestra tabla periódica y que podía ser el enlace con nuestra conciencia. Probablemente nuestra glándula pineal esté llena de elementos monoatómicos que pueden ayudar a la producción del triptófano y por consiguiente después a la serotonina y a la melatonina, que son los activadores del sistema simpático y parasimpático. Para cualquier persona que haya estudiado mínimamente medicina natural, profundizar en el Hormuz es un tema verdaderamente apasionante. Y la clave, como yo sospechaba y como siempre he sospechado, está en el núcleo atómico, en volver de nuevo a lo que decían los antiguos alquimistas. Bien, si te ha gustado este vídeo, te recomiendo muchísimo que mires también los vídeos anteriores. Probablemente hayas querido este vídeo porque alguien te ha hablado del Hormuz, pero que sepas que este es el octavo vídeo de una serie de vídeos que hablan sobre la ciencia proscrita,
sobre el conocimiento que se ha tildado de pseudociencia. Me llamo Artur Sala, soy licenciado en física, tengo 47 años. No dejes de consultar mi página web, artursala.com. Dale like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete a las redes sociales, difunde este vídeo a todas tus amistades y te espero a continuación en los próximos vídeos de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente programa.